Un estadio es el templo de los hinchas, el lugar de máximo calor y unión posible, pero y como veremos en este video, también un lugar que puede ser realmente peligroso. Con este top, el único objetivo es entretener, pero si sirve para tomar recaudo, o simplemente, para no olvidar, yo quedaré conforme. Por eso hoy veremos un top 7 tragedias en estadios de fútbol, en América. Número 7. En el marco del clásico capitalino entre Pumas y América, aconteció uno de los episodios más trágicos en la historia del fútbol mexicano. El 26 de mayo de 1985, fallecieron 8 personas en el túnel 29 del Estadio Olímpico Universitario. Se trataba de la final de la temporada 1984 a 1985, un partido de ensueño entre dos de los equipos con más tradición en México. La situación se salió de control cuando cerca de 30,000 personas con boleto dieron un portazo para poder colarse al inmueble. Comenzaron a ingresar y colmaron los pasillos y túneles. Las autoridades no estaban preparadas y el estadio no tenía rejas ni cercas para controlar el acceso hacia algunos túneles. La multitud empezó a perder el control y provocó una embestida, por lo que entre la falta de oxígeno y empujones, dentro del túnel 29, perdieron la vida 8 personas, entre ellos, 3 menores de edad. La desorganización que privó en el Coloso de la UNAM, la tibieza e imprevisión de las autoridades policíacas y de seguridad interna de esa casa de estudios para controlar la asistencia, así como la agresividad de algunos de los aficionados, fueron los factores que provocaron la pérdida de vidas, lesiones y daños que se reportaron. Número 6. En el Estadio Nacional, el caos se desató antes del encuentro la tarde del 30 de marzo. Una suma de malas decisiones, como vender ese mismo día las entradas para más de 52,000 personas, terminó con una avalancha humana intentando entrar. El resultado fue brutal: 5 personas murieron aplastadas por el tumulto, un sexto falleció al desplomarse una galería provisional y más de 500 heridos tuvieron que ser atendidos en centros asistenciales, según comentarios de la época. Número 5. El 18 de noviembre de 1981, cerca de 18 aficionados perdieron la vida en la tribuna occidental del escenario, cuando parte del techado y las barandas de contención les cayeron encima. Ese día se llevaría a cabo el partido entre el Vinotinto y Oro y Deportivo Cali. El resultado del juego, que al final se llevó a cabo días después en Bogotá, fue de 1-0 favorable al local, con gol del volante argentino Víctor Hugo del Río. Sin embargo, poco trascendieron las incidencias de este choque, porque la muerte se encargó de frustrar las noches en la capital musical en esa semana. Lo más grave es que en febrero de 1981 la cachucha del estadio se cayó. Ese día afortunadamente el Murillo Toro estaba solo, aunque casi mata a una señora del aseo. La decisión fue quitar todo el techo del escenario y jugar algunos partidos en Neiva. Probablemente ese desplome meses atrás ya había debilitado la estructura del estadio y pudo ser una de las causas de la tragedia. Tampoco estaba claro cuánta gente le cabía al estadio. Coldeportes decía que el cupo era de 22,000, el Tolima de 18,000 y la Dimayor 16,000. Además, tampoco se sabía a ciencia cierta quién asumía la responsabilidad. El estadio era propiedad del municipio, pero el mantenimiento estaba a cargo de Coldeportes, quienes argumentaban que durante los partidos era obligación del Tolima. Número 4. La noche del miércoles 17 de noviembre de 1982 será recordada como una de las más tristes en la historia del fútbol vallecaucano y colombiano. Ese día se jugaba en el Estadio Pascual Guerrero la sexta fecha del octagonal entre América y Deportivo Cali. El partido, después de unos 90 minutos espectaculares, terminó 3-3. El equipo verde remontó un marcador adverso de 3-1 y finalmente alcanzó la igualdad.
cuando los aficionados salían felices para su casa después del buen espectáculo visto, ocurrió algo que no estaba en los planes de nadie. Unos irresponsables aficionados comenzaron a orinar desde la parte alta de la tribuna sur y la gente abajo empezó a correr despavorida. En fracción de segundos el Pascual Guerrero pasó de ser centro de una fiesta deportiva a un escenario de una tragedia de grandes magnitudes. La estampida de los espectadores, que se acumularon en las puertas de salida, dejó como balance 24 muertos y más de 100 heridos. La causa principal de los decesos fue la asfixia, al ser pisoteados por la multitud presurosa. Claro que el pánico que se apoderó de los asistentes también ayudó a que aumentara el desconcierto y el número de damnificados. Julio Riascos Álvarez, alcalde de Cali en 1982, culpó a una serie de sujetos que sin cultura de ninguna clase no tienen inconvenientes en hacer sus necesidades fisiológicas en las tribunas, ocasionando con ello el malestar natural y lo que era imprevisible, una tragedia. Aunque en Cali en un principio se sindicó de lo ocurrido a un hombre llamado Antonio, que vestía sudadera roja, los responsables nunca fueron capturados. Lo ocurrido esa noche en el Pascual Guerrero quedó en la impunidad. Número 3. El 16 de octubre de 1996, casi un centenar de personas perdieron la vida en Guatemala aplastadas en una tribuna del Estadio Doroteo Guamuch Flores, en el preámbulo de un partido eliminatorio contra Costa Rica rumbo al Mundial de Francia 1998. Un total de 83 fallecidos y más de 200 heridos es el saldo de una noche que cambió el júbilo y la algarabía de la ilusión por un partido de fútbol a la mayor tragedia del deporte en el país centroamericano. La reventa y más boletos autorizados por las autoridades provocaron que unas 20.000 personas más de las debidas ingresaran al estadio. A las 7 de la tarde, una hora antes del horario previsto para el comienzo del partido entre Guatemala y Costa Rica, por las eliminatorias de Centroamérica de Francia 98, el estadio ya estaba colmado y parecía a punto de desbordar. Sin embargo, una multitud todavía pugnaba por ingresar, alentada por el fervor popular y por las bebidas alcohólicas, sobre todo ron y cerveza, que, a pesar de la prohibición, se vendían en las zonas aledañas. Pero, además, el público empujaba alentado por un hecho sencillo y contundente: todos tenían una entrada en sus manos. Número 2. Es imposible hacer un top de este estilo, y no poner un momento realmente trágico en nuestro país, y que empezó a generar cambios estructurales, no solo en la disposición de las salidas en los estadios, sino también en distintos ordenamientos y protocolos. La tragedia de la Puerta 12 fue un suceso fatal que ocurrió el 23 de junio de 1968 en el estadio de River Plate, cuando murieron aplastadas más de 70 personas, con un promedio de edad de 19 años, y resultaron heridas más de 200, a la salida del partido disputado ese día entre el equipo local y su clásico rival Boca Juniors. Pese a las fuertes sospechas sobre la actuación de la Policía Federal y el Club Atlético River Plate, se dijo que las causas y responsabilidades de la avalancha humana nunca fueron adecuadamente establecidas. El hecho adquirió las características de un tabú, y no fue recordado ni por Boca ni por River durante décadas. Recién en 2008 River colocó una placa, en memoria de los fallecidos en Puerta 12, en el lugar de los hechos, que hoy es la Puerta M. En tanto que en 2018, al cumplirse 50 años de la tragedia, el club Boca Juniors pidió perdón por el olvido de las víctimas, comprometiéndose a recordarlas de allí en adelante. En 2021, el Club de la Ribera colocó una placa con la lista de los fallecidos conocidos hasta ese momento en el hall central de la Bombonera. La investigación penal finalizó sin que se hallaran culpables del siniestro. Fueron muchos los que afirmaron que la salida no fue posible porque la Policía Federal lo impidió. En 1968 el país estaba gobernado por la dictadura militar de la autodenominada Revolución Argentina del general Juan Carlos Onganía. Inicialmente, 2 directivos de River fueron procesados por ser acusados de negligencia,
pero una vez que se comprobó mediante pericias y declaraciones testimonial de los propios hinchas, la Cámara de Apelaciones los declaró inocentes. Con respecto a la responsabilidad civil, la Asociación del Fútbol Argentino y los clubes afrontaron la misma de manera colectiva, reuniendo un fondo de poco menos de $100.000, que significaban apenas poco más de $1.000 por fallecido. A cambio de cobrar esa cifra se les exigió a los damnificados que renunciaran a cualquier reclamo judicial. Solo 2 damnificados, Nélida Oneto de Gianoyi y Diógenes Úgaro, iniciaron juicio contra River. El fallo condenó al club a raíz de su responsabilidad civil y le ordenó pagar alrededor de $50.000 a cada uno. Número 1. Quizás muchos se lo esperaban, y quizás otros no conocían esta tragedia, pero la triste realidad es que el 24 de mayo de 1964 pasaría a ser una fecha jamás olvidada. Por esa fecha se enfrentaban Perú y Argentina en la final clasificatoria para las Olimpiadas de Tokio. Aquel día se jugó en un estadio nacional repleto, con una asistencia oficial de 47.119 espectadores. El seleccionado de Argentina ganaba 1-0, cuando faltaban 6 minutos para el final del partido. El peruano Víctor Quilo Lobatón con el defensa argentino Morales disputaron el balón y en discutida jugada Perú marcó el empate a 1. Sin embargo, el árbitro uruguayo, Ángel Eduardo Pasos Bianchi, anuló el gol del empate. La decisión provocó un estallido de rabia, y varios aficionados saltaron al campo para agredir al árbitro. Los policías soltaron a los perros, que se abalanzaron sobre los seguidores locales. Esta imagen provocó un ataque de ira colectiva y las aficiones de ambas nacionalidades empezaron una pelea a palos y navajazos. La policía peruana, desbordada por la batalla campal que se había formado en las tribunas, intentó sin éxito detener los disturbios y empeoró la situación arrojando gases lacrimógenos, lo que provocó la estampida de cientos de aficionados tratando de huir. Las puertas de la tribuna norte del estadio estaban cerradas, imposibilitando la salida de la gente. Se supo después que las puertas habían sido cerradas por la policía, en su intento de que los espectadores se calmaran y regresaran a sus asientos. Esta tragedia se saldó oficialmente con un total de 328 muertos, entre los que se contaron muchos niños y ancianos. En ese mismo día se desbordó un comportamiento vandálico por toda Lima. Cientos de personas que lograron salir del estadio ilesas se enfurecieron y empezaron a saquear comercios, a destrozar viviendas y restaurantes, incluso asesinaron a golpes a 2 policías que patrullaban por las cercanías del estadio, a quienes culparon de la horrible situación que se produjo. Los aficionados atacaron a varios patrulleros policiales hiriendo a sus ocupantes. A raíz de este incidente, se tuvo que reducir la capacidad del Coloso Nacional de 53.000 a 45.000 espectadores. La ausencia de un adecuado sistema de evacuación y un sistema de emergencia acorde con la capacidad humana del estadio en aquellos años ocasionó estas dolorosas pérdidas. Si el video te gustó, te pido que dejes tu me gusta y te suscribas, eso me ayudaría demasiado. Sin más que agregar, nos vemos pronto.